José, un joven con un corazón lleno de sueños, se encontró en un viaje extraordinario. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, enfrentó dificultades inimaginables. Sin embargo, a pesar de todo, la fe de José en Dios nunca flaqueó. Él sabía, en lo profundo de su corazón, que Dios estaba con él. La historia de José es un testimonio eterno del poder de la fe y la perseverancia. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando tras bambalinas. Su plan, aunque a menudo misterioso, siempre es para nuestro bien. Al igual que José, podemos enfrentar pruebas y tribulaciones. Podemos encontrar traición, injusticia y momentos de desesperación. Pero recordemos el espíritu inquebrantable de José. Mantengámonos firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios está con nosotros. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Su amor nos guiará a través de cada tormenta, llevándonos a un lugar de victoria y bendición. El viaje de José estuvo lleno de desafíos. Fue vendido como esclavo, despojado de su libertad. Enfrentó cada prueba con una resistencia notable, anclado en su fe. Incluso en una tierra extranjera, José sobresalió. Era trabajador y bendecido con sabiduría. Extendió gracia y amabilidad a quienes lo rodeaban. La fe de José brilló intensamente. Se aferró a la promesa de la presencia de Dios. Creía que incluso en la noche más oscura, el amanecer llegaría. La vida de José es un recordatorio de que nuestra fe se prueba en la adversidad. La prueba definitiva del carácter de José llegó cuando se encontró cara a cara con sus hermanos, las mismas personas que lo habían traicionado. Habían pasado años, pero el dolor de su traición aún estaba fresco en su corazón. Sin embargo, en lugar de buscar venganza, José eligió el perdón. En un momento de profunda gracia, José abrazó a sus hermanos, con lágrimas corriendo por su rostro. Vio más allá de sus acciones pasadas y reconoció la mano de Dios orquestando su reencuentro. «No se angustien ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí», dijo José a sus hermanos, «porque fue para salvar vidas que Dios me envió delante de ustedes». Este acto de perdón no fue un signo de debilidad, sino un testimonio del poder transformador de la fe. Demostró que el corazón de José no albergaba amargura, solo compasión y comprensión. El viaje de José fue manipulado por la envidia de sus hermanos. Envidiaban sus sueños, su posición favorecida y el amor que su padre le tenía. Cegados por los celos, buscaron destruirlo, sin saber que estaban jugando con el gran plan de Dios. Su acto de crueldad, vender a José como esclavo, estaba destinado a romperlo. En cambio, se convirtió en el catalizador de su ascenso al poder. A través de una serie de giros inesperados, José se encontró en una posición de poder, capaz de salvar innumerables vidas, incluidas las de sus hermanos. Su envidia lo había colocado inadvertidamente en el camino hacia el cumplimiento de su destino. Esta poderosa verdad resuena a lo largo de la historia. ¿Con qué frecuencia vemos que la envidia y la malicia fracasan, allanando el camino para bendiciones imprevistas? Sección 5. El pozo de la desesperación. La escalera de la esperanza. El viaje de José lo llevó a las profundidades de la desesperación. Arrojado a un pozo por sus hermanos, dejado morir bajo el abrasador sol del desierto, podría haberse rendido fácilmente a la desesperanza. Pero José se aferró a la esperanza. Se negó a dejar que sus circunstancias lo definieran. Incluso en la oscuridad de ese pozo, el espíritu de José permaneció inflexible. Sabía que su situación actual no dictaba su futuro. Confiaba en que Dios tenía un plan, y se aferró a esa creencia con una fe inquebrantable. Su experiencia en el pozo sirve como una poderosa metáfora de los desafíos que enfrentamos en la vida. Podemos encontrarnos en situaciones aparentemente desesperadas, rodeados de oscuridad y desesperación. Pero, como José, nunca debemos perder de vista la esperanza. Sección 6. Falsas acusaciones, espíritu inquebrantable. José se enfrentó a un nuevo conjunto de pruebas en la casa de Potifar. Falsamente acusado e injustamente encarcelado, se encontró enfrentando un tipo diferente de adversidad. Sin embargo, incluso dentro de los confines de las paredes de la prisión,
el espíritu de José permaneció intacto. Se comportó con dignidad y gracia, ganándose la confianza y el respeto tanto de sus compañeros de prisión como del alcaide. Su fe inquebrantable y su capacidad para interpretar sueños lo llevaron finalmente a la corte del faraón. La historia de José nos recuerda que nuestro carácter se pone a prueba no solo en momentos de gran triunfo, sino también en las rutinas mundanas de la vida diaria. Es ante las falsas acusaciones, las traiciones y las injusticias que se revelan nuestros verdaderos colores. Sección 7. Los muros de la prisión. No pueden limitar el plan de Dios. El encarcelamiento de José, consecuencia de falsas acusaciones, podría haberlo llevado fácilmente a la amargura y al resentimiento. Sin embargo, José eligió un camino diferente. Aceptó sus circunstancias, confiando en que el plan de Dios todavía se estaba desarrollando. Su don de interpretación de los sueños, un don perfeccionado durante su tiempo en prisión, se convirtió en su instrumento de liberación. Fue este don lo que lo llevó ante el faraón, dándole la oportunidad de salvar a Egipto de la hambruna. El viaje de José es un testimonio del hecho de que Dios puede usar incluso las circunstancias más terribles para nuestro bien. Nuestra situación actual, sin importar cuán sombría sea, no determina nuestro futuro. Dios puede convertir nuestro luto en baile, nuestras pruebas en triunfos. Sección 8. Sabiduría en la adversidad, gracia en la humildad. El tiempo de José en Egipto estuvo marcado por su extraordinaria sabiduría. Interpretó el sueño del faraón, prediciendo años de abundancia seguidos de años de hambruna. Su consejo salvó a Egipto de la ruina, mostrando su sabiduría y previsión divinas. A pesar de su ascenso al poder, José permaneció humilde. Nunca olvidó las lecciones que aprendió durante sus años de dificultad. Gobernó con justicia, compasión y comprensión, recordando siempre la mano de Dios en su vida. La historia de José nos enseña que el verdadero liderazgo tiene sus raíces en la humildad y la sabiduría. Se trata de utilizar los dones que Dios nos ha dado para servir a los demás, para elevar a los oprimidos y para tener un impacto positivo en el mundo que nos rodea. Sección 9. Elevado por Dios, un faro de perdón. El viaje de José culminó con su elevación a una posición de gran poder e influencia. Se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, a quien se le confió el bienestar de toda una nación. Sin embargo, a pesar de su estatus exaltado, José nunca olvidó sus raíces. Extendió gracia y perdón a sus hermanos, demostrando el amor y la compasión ilimitados que vienen con un corazón entregado a Dios. La historia de su vida es un testimonio del poder transformador del perdón, una virtud que derriba los muros de la amargura y construye puentes de reconciliación. La vida de José es un poderoso ejemplo de cómo Dios puede elevarnos a posiciones de influencia y autoridad. Es un recordatorio de que nuestro pasado no define nuestro futuro. Sección 10. De la escasez a la abundancia, un testamento de fidelidad. La historia de José es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios. A pesar de las pruebas y tribulaciones que enfrentó, la fe de José nunca flaqueó. Confió en el plan de Dios, incluso cuando no podía entenderlo. Y al final, Dios honró su fidelidad. El viaje de José lo llevó de las profundidades de la desesperación a la cima del éxito. Pasó de ser un esclavo en una tierra extranjera a convertirse en el salvador de una nación. Su historia es un testimonio del hecho de que Dios puede convertir nuestro luto en baile, nuestra carencia en abundancia y nuestras pruebas en testimonios. Cuando permanecemos fieles a Dios, incluso cuando nos enfrentamos a la adversidad, Él promete bendecirnos sin medida. Él abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar, y Él abrirá camino donde parece que no lo hay. Sección 11. Abrazando nuestro viaje, confiando en su plan. La historia de José es una fuente inagotable de inspiración. Nos recuerda que incluso frente a la adversidad, podemos elegir la fe sobre el miedo, el perdón sobre la amargura y la esperanza sobre la desesperación. Confiemos en que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien. Al igual que José, es posible que no siempre entendamos el camino,
Podemos enfrentar desafíos que ponen a prueba nuestra fe, pero recordemos el espíritu inquebrantable de José, su resistencia frente a la adversidad y su fe en el plan de Dios. Enfrentemos cada día con valentía y determinación, sabiendo que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino.